y perpetuo sí, a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Bueno, los dejamos con Andrés, que además de lo que dijo Tati, Andrés y Maricruz estuvieron en la CA un tiempo mientras hacían su discernimiento y entraban al instituto. Entonces, un buen conocido de nosotros en todas las partes. Entonces, adelante, don Andrés. Gracias, Claudio y Tati. La verdad es que Maricruz y yo disfrutamos muchísimo el tiempo de la CA y lo recordamos con muchísimo cariño. Bueno, muchas gracias de verdad por este espacio y por dejarme compartir con ustedes este tema de Griñón de Montfort que he disfrutado tanto preparando. Quiero también agradecer a mi esposa por esta presentación también. Van a ver que de una vez hago la aclaración de que no es de mi autoría, sino que es ella, y agradecerle el apoyo incondicional de siempre con esto y con todo, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de empezar a hablar un poco más ¿Aló? de San Luis, Griñón de Montfort, yo quería contarles una historia. Es una historia de un jugador de fútbol americano que se llama Michael Orr. Muchos de ustedes tal vez lo conocen. Su historia es famosa porque hay una película que se llama The Blind Side o El lado ciego. Es una película que protagonizó Sandra Bullock. No sé si algunos la recordarán. Es una historia muy bonita. Si no la han visto, pues vale la pena verla. La historia es de este muchacho. Es un muchacho pobre que tiene como ciertas actitudes para el deporte, particularmente para el fútbol americano, pero él es muy pobre, digamos, y la situación de su familia es además terrible por estar en situación de drogas, etc. Entonces, como él era bueno para el deporte, entonces una escuela privada decide otorgarle una beca para que estudie ahí y tratar de aprovechar esas digamos, fortalezas de él. Sin embargo, bueno, pues él empieza a ir a clases totalmente desubicado, le va muy mal en todo lo que es la parte académica, la parte social también, pero mientras tanto él seguía viviendo en esa pobreza, incluso vivía prácticamente en la calle. En algún momento una familia, particularmente la señora de una familia que tiene los hijos en esa escuela, ¿verdad? Una familia acomodada económicamente, lo ve una noche fría, lluviosa, y decide darle alojamiento por esa noche, ¿verdad? Para que no pase frío. Se lo llevan para la casa y él pasa ahí la noche. Para no hacer muy largo el cuento, el tiempo va pasando y él permanece en la casa. Y poco a poco se va no solo pues quedando, sino que se va integrando a la familia y se va sintiendo parte. Llegan al punto incluso de no adoptarlo, pero sí de convertirse en sus tutores, digamos, legales oficialmente. Entonces ellos empiezan a convivir con él. La señora se interesa, por supuesto, y entonces lo toma como su hijo adoptivo, digamos, y se empieza a interesar en cómo está él en la escuela, ¿verdad? ¿Cómo le va? En este, digamos, proceso de interesarse y de investigar, se encuentra que le habían hecho un test de actitud de esos que hacen para digamos, ubicar a los muchachos, etcétera, y ve que en la mayoría de las aptitudes el muchacho está malísimo, ¿verdad? Entonces su capacidad para relacionarse con los demás es deficiente, su capacidad de aprender es deficiente y así como otras. Sin embargo, hay una que tiene un percentil altísimo y es la de el instinto de protección. Un instinto de protección muy desarrollado. Eso es lo que demuestra el test. Entonces, ella, eso le llama la atención, pero no solo eso, sino que empieza a darse cuenta como en situaciones de la vida diaria, en situaciones cotidianas, él muestra claramente ese instinto de protección. Lo muestra con su hermanito, digamos, adoptivo, ¿verdad? Que en un accidente básicamente lo salvó, ¿verdad? Con ella en algún momento donde estaba en una situación de peligro, él también, digamos, sale a defenderla, a protegerla.
Entonces, ella pues le llama eso la atención. En fin, llega el momento en que el muchacho empieza a participar ya en los entrenamientos del equipo de fútbol de la escuela y como también en el colegio le va malísimo, ¿verdad? El entrenador le dice una cosa, él hace otra, no logra entender qué es lo que quiere el entrenador, no logra entenderse con los compañeros, no logra encontrar su lugar, ¿verdad? Él estaba en la parte del equipo ofensivo y lo que le tocaba un poco era resguardar, digamos, a la persona que llevara la bola, ¿verdad? Al jugador ofensivo para que los demás no lo obstaculizaran y pudieran anotar, ¿no? Ese era su trabajo. Pues él, de alguna manera, digamos, no estaba logrando entenderse. El entrenador, por supuesto, hablaba en el idioma que normalmente hablan los entrenadores y pues ahí estaban pegados en eso. Entonces, en determinado momento, la señora interviene y se va donde el muchacho y le dice, vea, ¿usted se acuerda cuando pasó tal y tal cosa con su hermano y usted lo protegió? Sí. ¿Usted se acuerda cuando pasó tal y tal cosa conmigo y usted lo protegió? Sí. Bueno, usted tiene que hacer lo mismo con este muchacho, ¿verdad? Que este es el que lleva la bola, ¿verdad? El quarterback, el mariscal de campo, usted tiene que protegerlo. Entonces, cuando usted lo ve a él, piense en mí y lo protege. Cuando usted ve al otro, piense que es su hermano y lo protege. Cuando usted ve al equipo, piense que es su familia y lo protege. Ese es digamos, esa intervención de la mamá cambió totalmente su juego, ¿verdad? Cambió totalmente la forma en que él participaba. Y a partir de ese momento empezó a jugar bien, ¿verdad? Empezó bueno, la historia es un poco más larga, pero el hombre encuentra su lugar, se hace un jugador famoso allí en la escuela, después en la universidad y después incluso pasa a la NFL, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo esta mamá adoptiva eh, enseña, ¿verdad? Se mete digamos, en un área donde tal vez no estaba muy llamada a estar, pero ella interviene y desde la realidad del muchacho le ayuda a encontrar su papel dentro del equipo, a encontrar su papel dentro del juego, ¿no? Y la verdad es que no solo él eleva su juego, sino que además encuentra un sentido y encuentra un propósito, ¿verdad? Y eso es, digamos, ustedes me dirán, bueno, Andrés, ¿qué tiene que ver esta historia con San Luis María Griñón de Montfort? Bueno, a mí me parece que a lo largo de esta conversación que vamos a tener, esta historia nos va a ilustrar muy bien lo que tanto Griñón de Montfort como el padre Kentenich nos quieren decir, ¿verdad? Entonces, quédense conmigo y van a ver que lo encontramos. Ahora, otra historia breve. San Luis, que era de Francia, es francés, ¿verdad? Ahora hablamos un poco más de sus datos biográficos. Tiene una historia que para mí lo refleja bastante, ¿verdad? Cuando él decide hacerse sacerdote y ya encuentra la forma, tiene que trasladarse de este pueblito de Montfort, en Reims, donde vive, hacia París. Entonces, cuando él va para el seminario, su familia le ofrece un caballo para que haga el viaje y él lo rechaza. A regañadientes le dan 10 escudos, ¿verdad? 10 monedas y le dan además un vestido nuevo para que haga el viaje, ¿no? Y lo acompañan hasta cierto punto del viaje. Apenas acababa de dejarlos, él en la primera oportunidad que encuentra, regala el vestido y lo cambia por un vestido, ¿verdad? Hecho leña ahí, haraposo, y además regala a los pobres el dinero que tenía, ¿verdad? Entonces, y esa es un poco la esencia de San Luis María, ¿verdad? Que era entregado a los demás, a los pobres particularmente, y eso, y siempre desde una devoción muy fuerte hacia la Santísima Virgen. Tal vez aquí ya empiezo a compartir. Como les digo, esta es una historia que lo retrata bastante bien y que quería compartirles. Perdón, voy a poner la presentación.
¿La ven ahí? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, tal vez aquí un par de cosas, como les digo, más datos históricos. Nace el 31 de enero de 1673. Desde el principio muestra una gran devoción a la Santísima Virgen. Tiene una fuerte inclinación a servir a los pobres. Ya lo vimos con esa historia que les comenté brevemente. Y se hace la fama de ser un gran misionero y le decían el buen padre de Montfort, ¿verdad? Unos años antes de su muerte, él escribe, pues, digamos, tiene un tiempo bastante prolífico en el tema de la escritura. Escribe principalmente un libro que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, que es su obra principal. Tiene otras obras también, que uno, por ejemplo, se llama El Secreto de María, etcétera. Tiene otros libros ahí. El que más nos interesa es el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María, o por lo menos el que más se ha utilizado. Él muere el 28 de abril de 1716, es canonizado por el Papa Pío XII en 1947, y vean ustedes que el Papa Juan Pablo II en el año 2000 abrió una causa para proclamarlo doctor de la Iglesia, ¿verdad? Para terminar de presentarlo, quería ponerles aquí lo que dice el padre Kentenich de él. Dice: además, debo llamarles la atención sobre el hecho de que Pío XII, con ocasión de la canonización de Grignon de Montfort, dijo que la devoción perfecta a la Santísima Virgen propagada por este santo es sencillamente la devoción católica, devoción arraigada en la tradición, y lo es precisamente porque es el gran medio para llegar a Cristo del modo más rápido y más seguro posible. La posición de la Santísima Virgen es siempre cristocéntrica. Y esto es bien importante, lo vamos a ver a lo largo de todo el tema, y es que la devoción de Grignon de Montfort hacia la Virgen es siempre, digamos, o tiene como fin último, objetivo último, una entrega, digamos, una consagración, una entrega total a Jesucristo, ¿verdad? Entonces eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, hablemos un poco de las, tal vez, ideas más relevantes de Grignon de Montfort. Obviamente hay mucho más, podemos hablar mucho rato, pero yo lo que quisiera es compartir con ustedes algunos puntos, digamos, que son como los más relevantes para hablar de cuál ha sido el impacto tanto para el pensamiento del padre Kentenich como para Schoenstatt, ¿no? Entonces, tal vez decir que para Grignon de Montfort la Virgen Santísima tiene un papel fundamental en la salvación de la humanidad, ¿verdad? No es digamos, la Virgen no es un medio accesorio, opcional, ¿verdad? Que el que quiere lo usa y ya. Para él es un papel trascendental el que juega la Virgen, y así lo ha querido Dios, ¿verdad? Él lo que dice es que nadie puede llegar a una íntima unión con Dios, ¿verdad?, si no es a través de una unión muy estrecha con la Santísima Virgen, ¿verdad? Ese es el camino, dice él, para llegar a Jesús. Vean esta cita de este libro que les digo, El Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen Santísima. Dado que la Santísima Virgen fue necesaria a Dios con necesidad llamada hipotética, es decir, proveniente de la voluntad divina, debemos concluir que es mucho más necesaria a los hombres para alcanzar la salvación. La devoción a la Santísima Virgen no debe, pues, confundirse con las devociones a los demás santos, como si no fuese más necesaria que ellas. Entonces, vean ustedes que es para él algo sumamente importante. Y él dice que incluso, que bueno, que ahora lo vamos a ver, que Dios lo quiere, ¿verdad? Que Dios es importante para Dios este papel que le da a la Virgen María, y que hasta él mismo, de alguna manera, Jesús, que estuvo, digamos, sujeto a la Virgen por muchos años, todavía en el cielo guarda, digamos, un poquito ese respeto a su mamá. Incluso llega a decir que el Espíritu Santo, que bueno, en la Anunciación, digamos, favoreció la encarnación, ¿verdad?, y fue fecundo en María. El Espíritu Santo pasa por un alma, y si encuentra que esa alma es
es amiga de la Virgen, se queda y le regala abundantes dones. Si no, pues entonces sigue directo un poquito, ¿verdad? Entonces, para que vean ustedes la importancia que le da San Luis a la Virgen Santísima. El padre Herbert King, que es un padre de Schoenstatt, hablando de Grignion de Montfort, concluye esto: por haber colaborado en todas las fases de la redención, ella tiene en Cristo y junto a él una importancia grande frente a los hombres. Allí la maternidad espiritual de María tiene su fundamento teológico. Muy bien, como vemos entonces aquí el papel de la Virgen Santísima es trascendental. Y aquí empezamos ya, digamos, con temas un poco más concretos de parte de Grignion de Montfort. Él habla del misterio de María, ¿verdad? Él dice que, así como, bueno, un poco está parafraseando, digamos, a San Pablo, que hablaba del misterio de Cristo. Él dice que hay un misterio de María, y ese misterio consiste en que María, digamos que el Señor nace de María, pero hay dos nacimientos del Salvador. Uno es el nacimiento físico, que es cuando Él nace de María, ¿verdad? Directamente, y ahí se da paso al Cristo histórico. Pero está también otro nacimiento, que es cuando el Señor nace en el alma, en un alma, ¿verdad? En el alma de cada uno de nosotros a través de María, ¿verdad? Y ese es un nacimiento místico, ¿verdad? Ahí se da paso al Cristo místico. Bueno, y aquí el padre Kentenich, hablando de este tema, nos dice nos da esta cita, ¿verdad? El camino que el Señor eligió para llegar a nosotros debe ser también el camino por el que nosotros lleguemos hasta el Señor. ¿Qué camino fue ese? Fue María. Ven, por eso el camino por el cual queremos llegar al Señor debe ser María. Per Mariam ad Jesum. En consecuencia, la Santísima Virgen no es solamente Madre de Cristo histórico, sino también del Cristo místico. Ahora, si esa posición de madre se fundamenta en el orden del ser, es natural que yo también tenga que manifestarle mi filialidad a la Santísima Virgen, es decir, que tenga que amarla. Y a eso, pues, este papel trascendental de la Virgen en la salvación, Grignion de Montfort le dice, digamos, la misión objetiva de María, o el aspecto, el plano objetivo de María, contraponiéndolo al subjetivo, que es cuando ella entra en, digamos, en una vinculación con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces esa relación nuestra es ese plano subjetivo, pero el objetivo es esa misión que Dios le da, digamos, concreta dentro de la historia de la salvación. Ahora, entonces, el misterio, ante el misterio de María, Grignion de Montfort lo que dice es: cada uno de nosotros tiene que responder a eso, ¿verdad? A ese papel de María y a esa invitación de Dios de que a través de María lleguemos a Él, a través de nuestro amor, ¿verdad? Y de nuestra devoción. Esa es mi respuesta, o nuestra respuesta debe ser esa, ¿verdad? Y el padre Kentenich lo justifica de una manera súper elocuente para mí. Vean ustedes, ahora ustedes podrán observar qué significa que uno tenga claridad respecto al orden objetivo. Él da un paso más adelante, aquí se refiere a Grignion de Montfort. Si la sola vinculación con la Santísima Virgen nos procura la salvación, las gracias, se sobreentiende que recibiré aún más gracias si cultivo conscientemente esa vinculación. Si nos concede gracias tan solo porque corresponde al orden del ser objetivo, deduzcan ustedes mismos qué sucederá si cultivo conscientemente la vinculación a ella, ¿verdad? Entonces, esta respuesta que Grignion dice que debemos tener, o vinculación que dice el padre Kentenich a la Virgen Santísima, la realizamos, según Grignion de Montfort, a través de la entrega total a la Santísima Virgen. Y esta es, digamos, como vamos a ver, este es un concepto bien importante. Esa entrega total a la Santísima Virgen es una profunda unión de corazones, ¿verdad? Es estar el uno en el otro, ¿verdad? Es una relación cercana con la Virgen María y debe estar centrada en Cristo. Esos son los dos requisitos de esta entrega total. Bueno, y el último de los, tal vez, elementos que quería compartirles sobre Grignion es la perfecta devoción a la Virgen María,
¿verdad? Bueno, ya vimos que Griñón de Montfort obviamente tiene un gran amor a la Virgen, eso lo comparte con el padre Kentenich, y lo comparten, digamos, no porque lo estudiaron o estudiaron lo mismo o lo que sea, o comparten las mismas ideas, sino porque comparten un amor, digamos, existencial a María, ¿verdad? Eso es una característica que ellos dos comparten y que se nota un poco de su vida y de su pensamiento. Entonces, Griñón, bueno, les quería compartir esta frase, digamos, citando él a San Bernardo. Dice que el gran consejo que San Bernardo daba a aquellos que dirigía a la perfección era este: si quieres ofrecer algo a Dios, procura presentarlo por las manos agradabilísimas y dignísimas de María, si no quieres ser rechazado. Entonces, esa es la importancia que Griñón le da a la Santísima Virgen y por lo que, digamos, propone esta devoción, esta perfecta devoción que no es otra cosa que la forma concreta de entregarnos, digamos, de lograr esa entrega total a la Santísima Virgen, ¿verdad? Bueno, esta devoción de Griñón de Montfort se concreta a través de un acto, le dicen el acto de entrega o consagración, ¿verdad? Él lo que propone es esta consagración en la que la base es: me consagro a Jesucristo de manera perfecta a través de una total y perfecta consagración de mí mismo a la Virgen Santísima. Entonces, como les decía al principio, el enfoque y la finalidad de Griñón de Montfort es siempre Jesucristo, pero yendo, digamos, a través de María siempre. Y esta consagración a María es precisamente para llegar a una consagración total a Jesucristo. ¿En qué consiste esta devoción, este acto de entrega total? Bueno, es la entrega total a la Santísima Virgen para pertenecer por medio de ella totalmente a Jesucristo. Hay que entregarle el cuerpo con todos sus sentidos y miembros, el alma con todas sus facultades, los bienes exteriores llamados de fortuna presentes y futuros, los bienes interiores espirituales, o sea, los méritos, virtudes, buenas obras pasadas, presentes y futuras. En dos palabras, cuanto tenemos o podamos tener en el futuro. Entonces es una entrega total, ¿verdad? En todo lo que tenemos y vamos a tener eventualmente. Dice Griñón que esta entrega debe ser una entrega interior, ¿verdad? Es decir, procede del espíritu y del corazón de cada uno. Debe ser llena de confianza en la Virgen, debe ser constante, ¿verdad? Y debe ser desinteresada. También nos dice que se expresa, y aquí son tal vez, digamos, esta parte, ya ustedes podrán empezar a notar cosas similares a cosas que vivimos en Schoenstatt, ¿no? Y por eso quería tal vez brevemente aquí darles la lista de las expresiones interiores, por ejemplo. Dice, bueno, honrar a la Madre de Dios, meditar en sus virtudes, contemplar sus grandezas. Vean ofrecerle actos de amor, alabanza y acción de gracias. Otro es ofrecerse y unirse a ella, ¿verdad? Comenzar, continuar y concluir todas las acciones por ella, en ella, con ella, para ella, a fin de hacerlas por Jesucristo, en Jesucristo, con Jesucristo y para Jesucristo. Por otro lado, exteriormente también hay otras manifestaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, inscribirse en congregaciones marianas, publicar sus alabanzas, rezar el rosario, ¿verdad? Y tiene otro que es también conocido: hacer en su obsequio limosnas, ayunos, mortificaciones espirituales y corporales. Entonces, bueno, esas son las, tal vez, 3 ideas concretas, ¿verdad? Él concibe el misterio de María, ¿verdad? Este papel fundamental de la Virgen en nuestra salvación y que es no solo camino para que Jesús llegara a nosotros, sino que es el camino para nosotros llegar a Jesús. La entrega total, ¿verdad? Que es la comunión de corazones, y esta devoción como la forma en que logro la entrega total. Entonces, es digamos, los elementos más relevantes del pensamiento de Griñón de Montfort, digamos, para los efectos nuestros.
Ahora, ya digamos, teniendo hasta ahí claro estos temas, podemos pasar a empezar digamos, hurgar en, bueno, qué pasó con Griñón y el padre Kentenich, ¿no? Entonces, ¿cómo aporta Griñón al surgimiento del movimiento a sus inicios? Bueno, tal vez lo primero es que, como recordarán, en el año 1914, el padre junto con los seminaristas logran establecer la congregación mariana, que ya venían funcionando desde finales, si mal no recuerdo, de 1912, con una asociación mariana. Implementan la congregación, que es una estructura, digamos, de organización que venía funcionando desde el siglo XVI, creada por los jesuitas y que había sido muy, muy exitosa, porque para el padre era la mejor, o la estructura que mejor favorecía, digamos, todo el proceso de autoeducación y de crecimiento que él preveía para los congregantes, ¿verdad? Para los seminaristas. Establecen en mayo, abril y mayo del 14, y como parte de los, digamos, de los requisitos o del funcionamiento de la congregación, tienen que tener una devoción mariana, ¿verdad? Y una devoción mariana fuerte. Entonces el padre empieza a introducir, digamos, de manera más fuerte la devoción mariana digamos, en los congregantes. Y lo interesante es que él empieza a hacerlo un poco porque había que hacerlo, no era un poquito obligatorio, y él se encuentra con una sorpresa, ¿verdad? Algo que tal vez él no esperaba y que dio un giro importante en los acontecimientos. Vean ustedes lo que dice en 1952. Cuando la congregación fue fundada, escribí explícitamente desde Badems: cuidado, María no es lo más importante es Cristo. ¿Entienden? Pero cuando me daba cuenta del poder de María en el orden objetivo, especialmente en el orden de la educación, más claramente veía que el amor a María no es una oposición a Cristo, no es un desafío, sino es el camino más directo y claro. Vean ustedes que él está usando un poquito idioma, digamos, o lenguaje de Griñón de Montfort, ¿verdad? Y ese es también, ahora vamos a ver el momento en que ellos empiezan a trabajar con los escritos de Griñón de Montfort. Aquí les leo otro texto en la misma línea. En 1927, él dice: en ese tiempo mi mayor preocupación no era profundizar en la devoción mariana, cómo conducir a los muchachos hacia la iniciativa personal. Incluí la devoción mariana porque era esencial para la congregación. Cuando los muchachos preguntaron en marzo, abril de 1914, ¿qué debemos hacer ahora?, todavía recuerdo muy bien que escribí, entre otras cosas: tan solo no demasiada devoción mariana. Luego llegó mayo y con él un cambio total. Yo observé el efecto pleno de gracia que tuvo la devoción mariana en los muchachos, por lo que yo mismo me convertí en un devoto de María. Yo mismo crecí espiritualmente junto a mis muchachos. Vean ustedes, ahí hay un cambio, ¿verdad? El que no le apostaba, por lo menos no intencionalmente, para los efectos de la congregación, a la devoción mariana, se encuentra que hay un efecto importante en los muchachos y que incluso hay cosas que él había tratado de lograr en términos de su disposición sobrenatural que no lo había logrado y que ahora se dieron a raíz de la devoción mariana. En Héroes de Fuego, el padre Jonathan Niehaus dice que los muchachos descubren ahora una relación personal con María, ¿verdad? Y el mismo padre Kentenich aprendió esto. Pudo observar que la verdadera devoción mariana tiene algo real que decir en la formación de los corazones y de las almas, y no solamente en su propia vida personal. Y en este sentido, el padre, ¿verdad?, creció espiritualmente junto a los muchachos.
De ahí que en adelante se desempeñó durante toda su vida como educador mariano. Su propio amor a María se volvió más práctico y emotivo, una bendición que no podía pasar por alto. Entonces, viendo estas citas, ¿verdad? Y esta historia, yo por lo menos percibo aquí un punto, digamos, de inflexión, un cambio trascendental, ¿verdad? Que coincide, como decíamos, con el momento en que, y ahora lo vamos a ver con más detalle, el padre y los muchachos empiezan a estudiar más a Grignion de Montfort. Y veo que el padre no solo se sorprende y digamos, lo identifica, ¿verdad? Y lo utiliza, sino que él mismo primero se sumerge en esa misma experiencia que están teniendo los muchachos y se deja transformar por la Virgen Santísima, ¿verdad? Él se deja traspasar por la Virgen. Y eso para mí es clave en este punto y nos deja ver bastante bien que, digamos, un poco el impacto de la entrega, digamos, de esta entrega total y de la devoción perfecta a la Santísima Virgen que un poco nos hablaba Grignion, o nos habla Grignion de Montfort. Vean ustedes esta cita que está acá abajo. El padre, refiriéndose a Grignion, cita la encíclica Ad Diem Ilium del Papa Pío X. Aquí se inserta, según el Papa Pío X, la importancia de la piedad mariana. Ella brinda un conocimiento vivo, es decir, dador de vida respecto de la persona de Cristo y de la Trinidad. Entonces acá, digamos, como yo lo veo, el efecto, digamos, de esa entrega total a María, ¿verdad? Genera una transformación, ¿verdad? En los corazones y una disposición sobrenatural en los congregantes y en el Padre, que digamos, le da vuelta a la historia, ¿verdad? Y a partir de ahí, como ya lo decíamos, el Padre y ellos empiezan con esa devoción fuerte. Y aquí es donde yo creo que está tal vez la principal influencia de Grignion de Montfort en el Padre y en Schoenstatt en general, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver ya en los temas concretos, pero es como esa entrega total a través de la devoción a María va a darnos esa transformación, digamos, que está muy lejos de ser intelectual o intencional, ¿verdad? Sino que va más allá. Y aquí es donde yo hago digamos, la conexión con la historia que les conté al principio, ¿verdad? La mamá adoptiva de este jugador de fútbol lo ve, digamos, vacilando, lo ve con problemas y acude a él, interviene desde su realidad, ¿verdad? Desde sus problemas, desde sus limitaciones, pero también desde sus habilidades, desde sus dones, ¿verdad? E integra un poco esos talentos, esa personalidad, y la transforma en función de esa misión, ¿verdad? Que esa persona tiene, digamos, por un lado, para el reino de Dios, para encontrar a Cristo, pero también para la salvación. Entonces, creo que ese es obviamente guardando las distancias, pero ese es el papel de María, ¿verdad? Y es un papel querido por Dios. Pudo Dios haberlo pensado de otra manera, pero escogió a María para que hiciera digamos, cumpliera esa función, ¿verdad? Porque al final María entonces nos toma, nos educa desde nuestra realidad personal, ¿verdad? Toma en cuenta nuestra personalidad, nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, nuestros traumas, palabras del Padre, las herejías antropológicas, si se quiere, todas esas cosas que están desintegradas en nosotros, las integra, ¿verdad? A través del afecto y nos lleva, digamos, a través de esa relación, de ese vínculo, digamos, a una experiencia vivencial, existencial de Cristo. Y eso, bueno, para mí es, digamos, la parte más importante de lo que Grignion pudo haber aportado
en esto. Es decir, la entrega total más la perfecta devoción, digamos, causa esa transformación. Por supuesto, y aquí lo vamos ahorita a ver ya punto por punto, no es que Schoenstatt asumió la entrega total y la devoción perfecta tal y como Grignion de Montfort la decía, sino que, bueno, como ya lo hemos visto el padre en otros, ¿verdad? Casos, pues él toma lo que ahí está, ¿verdad? Y lo trata de plasmar en la vida, ¿verdad? Lee qué es lo que, digamos, las corrientes de vida de los demás y después genera, digamos, una nueva circunstancia. Entonces, bueno, un poco es, digamos, una de las cosas más importantes. Ahora, viendo ya los temas, digamos, cosas como concretas en las que esto tuvo impacto, ¿verdad? Esto de Grignion de Montfort tuvo impacto. Bueno, encontramos primero la alianza de amor, el poder en blanco y la inscripción, ¿verdad? El padre Kentenich entendió, digamos, esta entrega total como una alianza, ¿verdad? En primer lugar, como una consagración, y después fue, vean ustedes que aquí en esta cita el padre Herbert King también lo ve así. Primero, digamos, el concepto de la entrega total lo ve como una consagración a la Virgen y después como una alianza. Es un intercambio, ¿verdad? Es un acuerdo de voluntades entre la Virgen y nosotros, donde uno se entrega al otro, ¿verdad? Y donde está esa comunidad de corazones que hablábamos antes. Pues se da esta alianza, ¿no? Que empieza a tener frutos. Esa alianza la ve el padre también, el padre Kentenich, como una alianza que va evolucionando. Entonces, en primer lugar empieza como digamos, simplemente una alianza, un ofrecimiento de acciones y cosas, y después pasa a ser, y lo dice el mismo padre King, un cheque en blanco, ¿verdad? Donde yo firmo, un documento en blanco donde yo firmo y dejo que la Virgen ponga el contenido que ella quiera, ¿verdad? Y pasa luego a una entrega del corazón, donde mi corazón se inscribe en el corazón de María, que es lo que conocemos como la inscripción, ¿verdad? Entonces, de ahí nace digamos un poco, esto mueve al padre a llegar al tema de la alianza de amor. Y esto, bueno, el padre, y como decíamos ahora, el padre lo comparte con los congregantes y eso empieza a generar vida, ¿verdad? Un ejemplo de eso es José Englin, concretamente. Quería leerles aquí una parte para que vean ustedes cómo fue asimilando esta entrega total a María, ¿verdad? Y cómo la vivía. Dice, esto es de los escritos de José Englin, dice, quiero ser todo para todos y especialmente esclavo de María. Quiero alcanzar mi plenitud gracias al amor a mi madre y a estar a su servicio. Quiero echarme en sus brazos, en cuerpo y alma, consagrarme enteramente a ella con el acto de amor de Grignion de Montfort. Cada mañana quiero entregarme nuevamente a ella. En la Santa Comunión le pediré que entre en mi corazón en compañía del Salvador. Quiero rogarle varias veces al día que deposite en mi corazón al bienamado Salvador. De ella haré el centro de toda jornada, siempre que esto sea compatible con la Santa Comunión en la que aquel está presente. Este es José Englin. Termina diciendo luego el padre, estando en Dachau, que el poder en blanco y la inscripción, tal como se desarrolló entre nuestras comunidades de élite, constituye una forma original del acto de San Grignion de Montfort. Original por dos motivos, porque nosotros mismos, con todo lo que somos y tenemos, incluso con nuestras buenas obras, nos entregamos a la Madre 3 veces admirable de Schoenstatt, vale decir, en la medida en que ella se ha establecido en Schoenstatt y generado desde allí una corriente de renovación. Y también porque le pedimos que para esa corriente nos utilice a nosotros y a lo nuestro, y que lo haga sin reserva alguna. De este modo queda asegurado en las comunidades de élite el espíritu mariano que sostiene la familia.
¿verdad? Ven ustedes que el mismo padre aquí, bueno, claramente, ¿verdad? Nos encuadra esa, digamos, cómo Schoenstatt aplica de manera particular esa idea de Grignion de Montfort. Con el capital de gracia similar, ¿verdad? Ahora que hablábamos de la perfecta devoción, decíamos que hablamos de algunas de las muestras concretas, expresiones concretas, ¿no? Y hablábamos de que hacer en su obsequio limosnas, ayunos, mortificaciones espirituales y corporales. Bueno, pues eso también de alguna manera impactó, ¿no? También en Héroes de Fuego, el padre Jonathan de Niehaus decía, San Luis Grignion de Montfort jugó también un rol en este proceso, en el descubrimiento de la dimensión mutua de la alianza de amor schoenstattiana. Su tratado de la verdadera devoción mariana ya había sido discutido a comienzos de 1915 y para fines de ese año, a más tardar comienzos de 1916. El padre dedicó charlas a la devoción de San Grignion de Montfort. Eso ayudó a dar a los muchachos la claridad teológica con respecto a la intuición del capital de gracias. Cada cosa en la vida diaria puede ser entregada a María. Todo por, en, para y con María, como un acto de amor y de apostolado. Incluso hay una anécdota aquí, el padre Menningen le pregunta al padre Kentenich que si él tiene alguna idea de cómo fue que José Englund llegó a la idea de asumir el tema del capital de gracias y hacer de eso un proyecto, ¿verdad? Y el padre le contesta, no recuerdo ningún evento específico, ni siquiera que haya dicho algo de esa naturaleza en alguna charla. Tampoco recuerdo por haber presentado la idea del capital de gracias como un impulso para la congregación. Solo pudo haber pasado que en alguna conversación con José Englund yo haya dicho algo al pasar en el contexto de la verdadera devoción a María de Grignion de Montfort. Esto se ancló en el alma de José Englund y se fundió en la práctica tal y como la conocemos. Entonces, bueno, aquí vemos otro de los elementos en que hay una influencia de Grignion. Bueno, el último de los temas es la consagración, ¿verdad? Y en esto también funciona parecido. Las congregaciones marianas, digamos, se pedía que tuvieran una consagración. Se utilizaba esta pequeña consagración que conocemos hoy, ¿verdad? Y que ya se venía usando por las congregaciones marianas por mucho tiempo. Y lo que vemos es que el acto de Grignion de Montfort, digamos, como que le da un sentido especial, digamos, para la congregación mariana y definitivamente a Schoenstatt, ¿verdad? Entonces, bueno, acá pueden ver este texto también del padre Niehaus. También verificó la intuición básica de que uno podía verdaderamente ofrecerle todos los bienes mortales y espirituales, su corazón, su mente, es decir, todo su ser, como expresión genuina de su entrega total a Dios. El espíritu de la oración de consagración de Montfort, me entrego y consagro a ti, oh María, como esclavo, mi cuerpo, mi alma, mis bienes, tanto interiores como exteriores, e incluso el valor de todas mis buenas acciones, pasadas, presentes o futuras, cobró una nueva forma, ya no como un esclavo de María, sino como su cooperador y socio. Más aún, en Schoenstatt la consagración fue anclada en un lugar definido, el santuario de Schoenstatt, y anudada a una meta apostólica definida. Al igual que de Montfort, Schoenstatt descubría cuánto tenía María para ofrecer, cuánto se la invitaba a formar parte activa de nuestra vida diaria. Entonces, vean ustedes qué interesante la fuerza que le da a la consagración y esa fuerza es una fuerza que se mantiene hoy y que cada vez que nosotros rezamos la pequeña consagración, pues estamos, digamos, imprimiendo todo este sentido y esta fuerza que encontraron el padre y los congregantes en aquel momento. Así que esto nos lleva, digamos, un poco a valorar esta consagración que es una forma de entregarnos totalmente a María, ¿verdad?
y la importancia que eso tiene además, o sea, valoramos la importancia que eso tiene además en nuestra salvación, ¿verdad? Tal y como lo dice Grignion de Montfort y que el Padre respalda. Entonces, en ese sentido creo que, bueno, nos podemos sentir un poquito llamados a digamos, saborear un poco más, a profundizar en esa consagración cada vez que la hacemos, ¿verdad? Para poder, digamos, cada vez más ir entregándonos o entregando más a la Virgen Santísima a través de ella, ¿verdad? Aquí vemos esa importancia. Por cierto, y hago aquí un paréntesis, para los que quieran, Irving Soto tiene un taller que desarrolló con base en un texto del padre Patricio Moore, que está lindísimo, lindísimo, y lo que nos ayuda es a esto, a, digamos, profundizar en nuestra entrega y en en ese vínculo, ¿verdad? Corazón a corazón con la Santísima Virgen. Así que se los recomiendo, molesten a Irving bastante para que lo puedan todos disfrutar, porque creo que, por lo menos en mi caso, me ayudó a eso, a profundizar en esa vinculación, en esa entrega. Muy bien, una frase aquí del padre que me gustó mucho y que complementa, yo no sé, bueno, creo que antes no se los dije, pero una cosa que dice Grignion de Montfort es que María es el camino más rápido, fácil y expedito hacia Cristo, ¿verdad? Entonces el padre aquí un poco confirma esa frase, ¿verdad? La perfecta fusión de corazones con la Santísima Virgen es, según Grignion, el camino más fácil, seguro y corto hacia la fusión de corazones con el Señor y con el Dios Trino. Bueno, muy bien. Ahora, como decíamos, el padre en su estilo toma de varios lugares cosas que ve valiosas, ¿verdad? Ya lo hemos visto en las charlas anteriores, hablaban que hemos visto acá, hablaban de cómo él tomó cosas de Santo Tomás, cómo tomó cosas de San Pablo, por supuesto. Pues con Grignion hizo lo mismo. Ahora lo veremos, el mismo padre dice, sí, claro, influyó, pero hasta ahí, ¿verdad? Es decir, Schoenstatt, digamos, tomó lo que podía servirle y, digamos, lo llevó a su forma original y particular. Tal vez aquí les leo otra de las citas. Las huellas de Grignion se remontan a los comienzos fundacionales de la familia. La idea del capital de gracias de la Mater Terra Mirabilis también recibió su influencia. Esto vale no solo para el principio abstracto, sino también para su desarrollo práctico, comenzando por aportes ocasionales hasta llegar al poder en blanco, a la inscripción, al acto de José Englund. En no menor medida vale la afirmación de esta influencia respecto al vivir con, por y en María. De Grignion proviene también la expresión misterio de María. Evidentemente fue formulada según la expresión paulina del misterio de Cristo. Y en otra parte dice, al mismo tiempo la idea de entrega total con el correr de los años recibió variados impulsos por parte de su doctrina de la perfecta devoción. Su influencia, no obstante, no habría de extenderse más allá de eso. Es decir, el padre ya ahí puso un poquito el límite, ¿verdad? Pero bueno, entonces, tal vez concluyendo, lo que podemos decir es que para mí la influencia, la esencia, digamos, de esa influencia de Grignion de Montfort es la entrega total, ¿verdad? Y cómo vivirla a través de la devoción perfecta. Obviamente es una influencia que generó la forma particular y propia de Schoenstatt de vivirla, ¿no? Pero esa es para mí la esencia. Ahora, y esto hay un testimonio del padre Humberto Advanter que dio en Lisboa en el 2013, donde él lo pone muy, muy clarito, ¿verdad? Y bueno, citando por supuesto al padre Kentenich. Pero entonces, vea la diferencia, lo que dice él es la diferencia entre, o la forma particular de Schoenstatt en relación con Grignion es la siguiente. En Schoenstatt aspiramos a la entrega total como lo concibe Grignion de Montfort, en eso estamos claros. Grignion de Montfort promueve esa entrega total o la devoción perfecta y la devoción perfecta
a la Santísima Virgen, pero digamos sin un título o vinculación particular. Por el lado de Schoenstatt, nosotros proclamamos a la Virgen como la reina, digamos, la madre tres veces admirable, ¿verdad? Reina y madre tres veces admirable de Schoenstatt, y la vinculamos o se vincula al santuario, ¿verdad? Entonces ahí hay una diferencia importante. La otra cosa es que Grignon de Montfort promueve esta entrega total de inmediato, ¿verdad? Sin mucho proceso, sin mucho trámite. Es de inmediato, listo. En cambio, en Schoenstatt proponemos esa misma entrega, ¿verdad? A través de la Alianza de Amor, pero con un itinerario pedagógico. Es decir, alguien puede empezar la Alianza de Amor con una entrega sencilla, solamente con capitales de gracia, digamos, con contribuciones al capital de las gracias, y de ahí ir avanzando, ¿verdad? En algún momento, una entrega más comprometida, tal vez, a través del poder en blanco, y por último, con la entrega, digamos, total, que es la inscripción. Pero esto se hace con un itinerario pedagógico, ¿verdad? Es decir, va uno de manera orgánica, ¿verdad? Al ritmo de cada persona, depende de cada persona, para llegar, digamos, a la entrega total. Entonces, esa es al final la forma particular de Schoenstatt, para resumir. Bueno, para ir terminando, entonces, solo quisiera como lanzar algunas preguntas, ¿verdad? Puedo empezar tal vez dando alguna idea de respuesta, pero me interesa que pues cada uno de nosotros pues vayamos haciéndonos, digamos, la respuesta, ¿no? Vayamos fabricando la respuesta que cada uno tiene, especialmente para la última. Bueno, ¿por qué puede ser relevante para nosotros ahora hablar de Grignon de Montfort, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que es bien importante conocer el origen de las cosas, ¿verdad? Y ver, digamos, cómo esto inspiró al padre y cómo fue generando esta vida en cosas que hoy para nosotros son tan fundamentales, ¿verdad? Tan de nuestra espiritualidad y que vivimos, pues es bien importante, ¿verdad? Por otro lado, ¿qué nos enseña de nuestro padre fundador, ¿verdad? Y de nuestra vinculación con él? Bueno, ya lo decíamos, qué importante ver cómo el padre humildemente recibía de varios lugares, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo le fuera dando, lo transmitía, o trataba de transmitirlo y dejaba, digamos, esperaba ver qué respondía a la vida, ¿verdad? ¿Qué corrientes de vida se generaban a raíz de eso? Y a partir de ahí se fue formando lo que hoy conocemos como nuestra espiritualidad, ¿verdad? Leyó la vida y generó más vida a partir de eso. Para mí un tema importantísimo en todo esto que hemos visto hoy es que el padre se dejó traspasar, se dejó enamorar por María, ¿verdad? Se dejó llevar, se entregó. Porque alguien podría decir, bueno, él era el director de la congregación, el director espiritual, y les enseñó y listo, pero no, él se involucró, ¿verdad? Se sumergió en esa vivencia que estaban teniendo los congregantes y se dejó transformar, y eso para mí es algo valioso, ¿verdad? Por lo menos me deja a mí un gran ejemplo. Bueno, ¿qué nos enseña sobre María? Yo creo que, por lo menos, creo que ha quedado claro que el papel que juega es un papel importante que Dios quiere y que, como lo dice Grignon, es el camino más rápido para llegar a Dios, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y esta pregunta, que creo que es la más relevante para nosotros hoy, ¿verdad? Bueno, me vinculo con la Santísima Virgen de una manera cercana, en comunión de corazones, dejando que me transforme desde mi realidad, ¿verdad? Desde mi vida y llevándome a Cristo, ¿verdad? Yo creo que esa es la pregunta que nos debemos llevar, meditar con calma, masticar y bueno, esperar, ¿verdad? Que ella empiece a trabajar, ¿verdad? Que creo que
los resultados de eso no se dejan esperar mucho tiempo y todos lo hemos visto. Así que bueno, con eso concluyo la presentación y no sé, bueno, si quisieran hacer comentarios o no sé, voy a dejar de compartir. Listo. Las preguntas las pueden hacer aquí al chat o me las pueden hacer Directamente. o directamente, yo creo que, o a mi teléfono. Tal vez yo sí, para darle chance si tienen alguna pregunta, nada más, o sea, felicitarte Andrés, súper buena, vamos a ver, dentro del contexto que nosotros tenemos esto, nosotros en el año 2020 decidimos que íbamos a estudiar a los diferentes santos que habían influido en el padre Kentenich, y es lo que hemos venido haciendo en acá, alrededor de esto, y ha sido en realidad una tarea no solamente bonita, sino también profunda. Básicamente uno de los objetivos que teníamos al establecer esto era que no viéramos al padre Kendrick tan alejado de la iglesia en todo momento, o con algunas dudas que habían existido en el entorno de la iglesia o de su obediencia con relación a la iglesia, que por cierto siempre fue obediente, sino más bien ver que toda su pedagogía, su espiritualidad, su carisma estaba totalmente arraigado en la iglesia, en los santos incluso, los que ya la iglesia había considerado santos en eso. Y eso ha sido, digamos, esencial. Posiblemente esta es la charla, entre todo lo que hemos hecho, la que más específicamente, ya ves Andrés, nos ha llevado a ver las semejanzas entre Guillaume de Montfort con el padre Kentrick, y dónde sale todo el tema de nuestra alianza de amor, ¿verdad? Y la contribución al capital de gracias que caracteriza a Johnson. Si ustedes lo ven, es muy parecido al concepto ese de sociedad que señalaba Montfort, Guillaume de Montfort. Eso a mí me parece que es un poco el objetivo que buscamos y lo tenemos acá y tenemos la fuente y sabemos dónde llega. Hemos descubierto cosas nuevas gracias a tu conferencia, Andrés. Yo no sabía lo de José Engling, la importancia de María en José Engling y realmente interesantísimo. Tampoco sabía el paso para, vamos a ver, es lógico suponer que cualquier persona muy religiosa siempre va a tener a Dios en el centro y hay algún temor de que perdamos esa perspectiva con María, ¿verdad? Entonces, eso era claro, pero saber que el Padre también podía tener alguna duda para que no nos confundiéramos en eso en su tiempo y que después descubre que ese es el camino más rápido, ¿verdad? Y que en efecto lo hacía, realmente me parece que es un gran aprendizaje. Y quería resaltar que además hay otras cosas en las que el padre Kentrick se parece a Guillaume de Montfort, y es que Guillaume de Montfort no fue un tipo fácil de lo que uno lee, tampoco para la iglesia, ¿verdad? La ayuda en sus primeros años que él hace a los hospitales y a la gente pobre, la forma como los organiza, con enorme carisma, su enorme enseñanza, le genera problemas en sus comunidades, solamente con la iglesia, sino con autoridades políticas, etc. Y le hacían la vida no tan fácil, ¿verdad? Y él tiene varios emprendimientos con los cuales la iglesia no estuvo de acuerdo. Y él tiene que, por así decirle, no es tan claro como el exilio del padre Kentenich, ¿verdad? Pero sí son las recomendaciones de la iglesia de que sea a un lado de esas personas. Sin embargo, él, y de lo que uno lee de Guillaume de Montfort, nunca renuncia a su pensamiento, a su idea, ¿verdad? Igual que el padre Kentenich, ¿verdad? Era muy firme en su carisma y defenderlo al máximo.
tanto es así que va en una segunda fase de la vida de Griñón de Montfort, que va donde el Papa, porque ahí no sabe qué hacer y decirle que quiere irse a misionar, y ahí es donde se hace el gran misionero, en esa línea de Euskera. Pero también hay una semejanza con el padre que tiene que es interesante. La conclusión que a mí esto me deja, ¿verdad? La hipótesis que nos hicimos al principio de año con relación a todo este tema era que el padre Kentenich estaba absolutamente imbuido de la doctrina de la Iglesia Católica, de sus santos, y que uno lo podía seguir plenamente, y que algunos cuestionamientos con relación a las corrientes de pensamiento que el padre veía adoptándolo a la Iglesia son propios de su carácter, ¿verdad? Y son propios de la actualidad que logra tener el padre Kentenich en el movimiento que hoy día se mantiene, porque continuamente estamos explorando esas cosas que nos pasa continuamente, los signos de tiempo, ¿verdad? Que es parte de nuestra pedagogía. Entonces, yo creo que me extendí muchísimo, pero lo que quería de verdad era agradecer, a mí, de verdad que me pareció súper completa la exposición, no sencilla de tomar las dos fuentes, ¿verdad? Como lo has hecho, y me parece que, de hecho, la grabamos, me parece que va a ser una muy buena conferencia para cuando entendamos esto, estudiamos este tema de María, sepamos dónde viene. Perdón, esa era una introducción para dejarlos a ustedes preguntar, que se me hizo larguísimo. Sorry. Yo quería hacer una pregunta. Te la tenía prometida, Andresito. Andrés, te felicito por la exposición y de forma tan clara y muy amplia sobre la influencia de San Luis en el padre, pero me llama poderosamente la cita, que tampoco la conocía, de José Englund, ¿verdad? De hecho, está citando el que se ha considerado el ideal personal de José Englund, ser todo ser propiedad de María, esclavo de María, y ser todo para todos, ¿verdad? Desde un punto de vista del ideal personal. Entonces yo quisiera ver si de lo que has leído, lo que has podido estudiar, si San Luis también tiene influencia, obviamente sí la tiene en la pedagogía de las vinculaciones, pero si de alguna manera tiene San Luis alguna influencia en la formulación y establecimiento de la pedagogía de los ideales por parte del padre Kentenich. No sé si te pongo muy difícil el comentario, Andresito. No, yo creo que de lo que he leído, Richard, no tiene ninguna influencia. Es decir, digamos, he buscado bastante y lo que he encontrado son, digamos que la influencia son estas cosas, por lo menos directamente, ¿verdad? Supongo que a raíz de un poco todo lo que generó esta devoción a María, pues se fueron dando otras cosas, pero directamente, ya te digo, los diferentes autores y lo que escribió el mismo padre, porque el padre tiene una carta que escribió precisamente con la primera visitación, que le llamaban la Carta José, que después se llamó la Alianza de Amor y ahora tiene 2 tomos. Bueno, en esa carta él habla de todo esto y es donde él, digamos, un poco dice, esta es la influencia de Griñón de Montfort concretamente, y anda por ahí. Entonces, digo, de lo que he leído, porque tal vez no quisiera darte una respuesta definitiva, pero sí creo, de lo que he leído, que esa es que esto que hablamos es como los temas donde influyó más, ¿verdad? Te agradezco, sí, porque es verdad que llama poderosamente la atención que esté tan ligado al ideal personal de José Englund, ¿verdad? Sí, creo que lo que pasa es que esa vivencia fuerte de María que tuvo José Englund, obviamente lo sacó a relucir, ¿verdad? Su ideal personal, y bueno, ahí lo planteó, ya lo viste, ¿verdad? Yo no sé si más bien, aprovechando que estamos hablando de José Englund, aquí Fernando pregunta un poco, que profundicemos sobre cuál es la relación entre Capital de Gracias, José Englund y San Luis de Griñón de Montfort. Bueno, me parece que primero, Griñón de Montfort, como dijimos, bueno, habla de una entrega total, ¿verdad? De una vinculación de corazón a corazón con la Virgen Santísima, y que eso se logra a través de una devoción, que él le dice la perfecta devoción, que tiene un acto de entrega, ¿verdad? Que es esa
consagración y que se manifiesta también con expresiones concretas, ¿verdad? Y dentro de esas expresiones, como vimos, era ofrecimiento de sacrificios, de las acciones, de lo que soy, de lo que tengo, o sea, una serie de ofrecimientos que un poco, digo, alimenta digamos, el concepto de la contribución al capital de gracias, ¿verdad? Que es, yo ofrezco una serie de cosas, todo, ¿verdad? Lo bueno, lo malo, lo que me duele, lo que me alegra, se lo ofrezco a la Virgen Santísima. Entonces, un poco de ahí sale como ese primer impulso, creo que tal vez, o más bien es bastante más rudimentario, más sencillo. Y después viene, y vieron esa anécdota que les comenté del padre, que le preguntaron concretamente cómo José Englin llegó al concepto de capital de gracias. Y él dice, bueno, yo supongo, no sé, porque yo nunca, el padre lo dice, ¿verdad? Yo nunca les di un impulso ni siquiera una idea que se acercara a ese concepto. Lo único que se me ocurre es que José Englin, en una de las charlas que hablamos de Grignion de Montfort y hablamos de su devoción, tomara eso y eso calara en su vivencia, en su espiritualidad y lo plasmara. Y esto, ahí hablaban, no sé si lo notaron, esta cita de el proyecto de José Englin, es que José Englin, que era el prefecto de la congregación en determinado punto, en un momento iban a terminar el año y iban a salir a vacaciones de verano. Y eso significaba que los congregantes se iban a ir a sus casas por unos meses y, digamos, él temía que se fuera a enfriar, digamos, toda la vivencia fuerte espiritual que estaban teniendo. Entonces él desarrolla este proyecto que tiene que ver con ofrecimientos concretos de las cosas concretas. Esto da para una charla completa, ¿verdad? Hay un libro que de hecho es del padre Menningen que explica esto súper bien. Él entonces, ese proyecto es que durante el verano hagan ofrecimientos diarios a la Virgen Santísima. Además, en el mes de María, yo creo que esto sí fue, perdón, ahora se me escapa exactamente, pero esto en algún momento creo que ya en la guerra, él ofrecía rosas en el mes de María. Cada uno de estos ofrecimientos era una rosa para María en su mes. Entonces, un poco él fue desarrollando eso y desembocó después, bueno, en el concepto del horario espiritual y tener, ¿verdad? Cómo, digamos, controlar el horario, etcétera. Entonces, pues esa es la relación, ¿verdad? Que yo encuentro, ¿verdad? De lo que he visto. Andrés, aquí hay una preguntita. ¿Cómo se llamaba el libro principal de Grignion de Montfort? Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Y después hay un comentario que dice que me llama la atención lo despierto que estaba el padre Kentenich para asimilar las corrientes espirituales de los santos para desarrollar la espiritualidad de Schoenstatt. Y hoy nos resulta muy interesante conocer esas fuentes. Y en realidad eso es lo interesante, conocer toda estos santos y lograr entender de dónde proviene muchos de esos pilares de nuestra espiritualidad. En verdad, muchísimas gracias. Lindísima y muy fructífera para nosotros tu charla. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, porque esas eran como los dos comentarios y la pregunta. Bueno, entonces en verdad, Andrés, muchísimas gracias porque sabemos lo que implicó esto, muchísimo estudio de parte tuya, como nos decía el padre Aguirre cuando nos habló de los santos de San Francisco de Sales y de Santa Teresita, nos decía, me pusiste a estudiar